Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, que a través de este medio está sintonizando este programa. Para mí es un gusto el traer el mensaje de Dios en esta hora. Que yo sé que va a hacer grandes cosas hoy, la palabra de Dios en tu vida. Una palabra que te va a fortalecer, una palabra, déjame decirte, que va a sanar tus heridas, una palabra que va a traer bendición de lo alto. Amén. Mira cómo dice, acompáñame por favor hoy al libro de los Hechos, en su capítulo 12, versículo 1 en adelante. El tema de esta hora se llama Juntamente con la prueba, Dios te dará la salida. Así se llama el tema, juntamente con la prueba, Dios te dará la salida. Y mira cómo dice el capítulo 12 y su versículo 1 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Déjame decirte que a la vida de todo creyente, a la vida de todo aquel que está en obediencia a Dios, a la vida de todo aquel que es obediente a Dios, a la vida de todo aquel que está haciendo la voluntad del Padre todos los días, déjame decirte que a causa de hacer la voluntad de Dios, muchas veces van a venir luchas, muchas veces van a venir pruebas, muchas veces van a venir situaciones difíciles, y no es porque estés mal delante de Dios, no, sino porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes, déjame decirte. Amén. Entonces tú tienes que saber que muchas veces van a venir luchas, van a venir pruebas por causa de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, por causa de estar anunciando las buenas nuevas a todo aquel que no conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mira cómo dice el 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vino el rey Herodes y mandó a traer a algunos de aquellos que andaban predicando, déjame decirte, este evangelio que es poder de Dios. ¿Para qué? Déjame decirte, para hacerles cosas a un poco o encarcelarlos, amén, por causa de predicar. A lo mejor lo que él pensaba era de que al hacer esto, la iglesia se iba a intimidar, o muchos de los que predicaban ya no iban a seguir haciéndolo, amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Los maltrató, mira. Y dice, y no solo esto, dice en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mira, tomó a este Jacobo, y ¿qué es lo que hizo? Lo mató a espada, con una espada, ¡pum!, lo mató. Amén. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea que esta situación, esto que él hizo de matar a espada a Jacobo, esto agradó a aquel pueblo judío. Mira qué tremendo. Dice que esto agradó a los judíos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Procedió a prender también a Pedro. O sea, dijo este rey Herodes, agradó el hecho de que ha matado a Jacobo a espada, entonces vamos a prender a Pedro, lo vamos a hacer también. Amén. Si esto agradó a los judíos, digo, mucho más va a agradar el que matemos a Pedro, que era alguien más conocido. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, en este mismo momento que había prendido a Pedro, que lo habían tomado, ¿qué es lo que era? Había una fiesta en el pueblo judío. La fiesta, déjame decirte, los panes sin levadura. Amén. Y habiéndole tomado preso, dice, le puso en la cárcel. Lo tomó preso y lo encarceló. Lo metió a una cárcel a Pedro. ¿Por qué lo metió en la cárcel? Por estar predicando la palabra de Dios, por anunciar las buenas nuevas. Amén, por predicar este evangelio que es poder de Dios. Y mira qué tremendo. Le puso en la cárcel entregándole dice, lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Qué quiere decir? Que eran 16 soldados.
Cada grupo era de cuatro, estaba constituido por 4 soldados cada grupo. En total eran 16. Amén. Eran 16 soldados que estaban custodiando a Pedro en esa cárcel, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después que terminara esta fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál era el propósito del rey Herodes? El sacar a Pedro y matarlo enfrente de este pueblo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dijimos, por 16 soldados estaba custodiado Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba atravesando una situación difícil, y no era que Pedro estuviera mal, no era que Pedro estaba haciendo las cosas mal delante de Dios, sino que Pedro estaba haciendo, déjame decirte, la voluntad del Padre. Pedro estaba obedeciendo a Dios, déjame decirte, y estaba predicando esta palabra que liberta, esta palabra que transforma, esta palabra que da vida, esta palabra que hace nuevas todas las cosas. Amén. Pedro estaba haciendo la voluntad de Dios, pero a causa de esto había venido una situación difícil. Amén, porque no eran los judíos, sino que era el mismo Satanás y sus demonios, amén, los que querían matar a Pedro, porque sabían que Pedro, déjame decirte, era un hombre útil en las manos de Dios, era un vaso útil que Dios estaba usando para predicar sus palabras. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Lo tomó el rey Herodes y lo encarcela, le pone 16 soldados que lo custodien. Amén. Pero déjame decirte que en medio de esa situación, a lo mejor tú eres un creyente que está atravesando situaciones difíciles. Quizás no porque estás haciendo algo malo, no. A lo mejor es porque estás haciendo la voluntad de Dios. Es porque tú estás viviendo en obediencia. Es porque tú estás predicando la palabra de Dios. Pero déjame decirte que en medio de todo esto, hay un pueblo que está orando por ti. Hay hermanos que están doblando rodillas y gimiendo y orando por ti. Déjame decirte para que Dios te dé la salida en esa situación que te encuentras en este momento. Amén. Tú tienes que saber que juntamente con la prueba, juntamente con esa situación difícil que tú estás atravesando, Dios te va a dar la salida. Porque juntamente con la prueba, Dios le va a dar la salida a todo aquel creyente que está atravesando por una situación difícil. Porque hay un pueblo, déjame decirte, que está doblando rodillas. Quizás tú no entiendes, quizás tú te sientes solo, quizás tú te sientes desesperado. Déjame decirte que primeramente Dios tiene el control de esa situación que tú estás atravesando. ¿Eh? Dios está en el asunto, Dios está ahí contigo. Y hay un pueblo que está doblando rodillas por ti, hay una iglesia que está doblando rodillas por ti. Hay, déjame decirte, hermanos, hermanas, están orando por ti al Padre. Amén. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar quiere decir que estos hombres estaban en todo tiempo orando. No paraban de orar por él para que Dios le diera la victoria. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, lo iba a sacar ya Herodes para matarlo. Mira, que Dios nunca va a llegar tarde. Dios siempre llega a tiempo. Cuando menos tú lo esperas, va a llegar la respuesta de Dios. Va a llegar, déjame decirte, la victoria. Amén. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Pedro no estaba despierto, Pedro no estaba orando, Pedro no estaba alabando a Dios, Pedro estaba dormido. Mira qué tremendo. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué pasó? Pedro tenía 2 soldados, uno a cada costado. Amén. Uno a cada lado. Y tenía otros 14 que estaban tras la reja custodiando. Mira qué tremendo. Y tenía 2 cadenas, que estaba él atado con 2 cadenas. Mira qué tremendo. Parecía que para Pedro ya no había salida. Esa misma noche, dice aquí esa palabra, aquella misma noche lo iba a sacar Herodes. Quizás Pedro decía, se acabó todo, hasta aquí llegué, ya no hay salida para mi situación, esto está difícil, tengo 2 soldados a mi lado, tengo 2 cadenas, hay 14 soldados que me están custodiando fuera de esta otra puerta que decide la cárcel. ¿Te imaginas la situación que siempre está atravesando? Ese hombre quizás veía difícil la situación, y la respuesta que él halló a lo mejor fue dormirse, para no estar pensando tanto en el problema, en la situación. Amén. Pero lo que menos Pedro sabía era que Dios estaba en el asunto, y que Dios le iba a dar la victoria, que Dios le iba a dar la salida, que la respuesta de Dios iba a llegar cuando menos él se lo esperaba. Amén. Cuando menos él se lo esperaba, porque Dios, déjame decirte, nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, y déjame decirte de que Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la salida en esa situación que tú te encuentras. A lo mejor tú no entiendes, a lo mejor tú te estás quejando delante de Dios, a lo mejor tú eres alguien que anda desesperado, abatido a causa de la prueba, de la lucha, y sientes que ya todo se acabó, que ya no hay respuesta, que ya no hay salida, que hasta ahí llegaste. No, déjame decirte que hay un Dios que tiene un propósito todavía para tu vida más grande, hay un Dios que todavía tú tienes que seguir trabajando en la obra de Él. Es necesario que tú pases esa lucha, déjame decirte, por predicar la palabra, pero déjame decirte que Dios te va a dar la salida, que tú no estás solo, que juntamente con la prueba Dios en este momento va a darte la salida. Amén. Pedro no se lo esperaba, y mira lo que hace.
Mira el versículo 7. En el versículo 7 llega la respuesta de parte de Dios. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa en el versículo 7. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Lo que menos Pedro se esperaba es lo que ocurrió. Dios envía un ángel, amén, porque Dios no obra de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. Envía un ángel y mira qué es lo que pasa, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Aquella cárcel se iluminó. En aquella cárcel que estaba oscura hubo luz, amén. Resplandeció una luz fuerte. Y tocando a Pedro en el costado, le dijo el ángel, lo tocó así en la costilla. ¿Qué fue lo que le dijo? Le despertó y le dice, levántate, amén. Pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquel mismo momento que llegó el ángel y le tocó el costado de la palabra, le dijo aquel ángel, levántate, le dijo pronto. Y aquellas cadenas dice que se le cayeron al mismo instante, amén. Ni los soldados que estaban custodiándolo se lo imaginaron, que Dios iba a orar de esa manera. Ellos no se imaginaron que Dios iba a mandar un ángel para darle la respuesta. El rey Herodes no se imaginaba que Dios estaba con Pedro y que Dios le iba a dar la salida en esa situación difícil, amén. Pero déjame decirte que la respuesta de Dios llegó cuando menos Pedro se lo esperaba, cuando Pedro estaba dormido, cuando Pedro pensaba que todo se había acabado, llegó la respuesta de parte de Dios de una manera sobrenatural. Así pasó con el pueblo de Israel. Aquel pueblo fue sacado de Egipto y Dios obró de manera con grandes, déjame decir, prodigios, señales. Amén, que el pueblo que está viéndolo aún no lo creía. Así Dios obra, déjame decirte, y todavía Dios sigue haciendo grandes cosas para darle la salida. Déjame decirte, todos aquellos que estamos haciendo su voluntad y estamos viviendo en obediencia a Dios. Amén. Y para esto acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, en su capítulo 16. Mira lo que dice. Hechos 16, 23, vamos a leer hasta el 26. Y mira lo que dice. Está hablando de Pablo y Silas. Estos hombres estaban predicando la palabra. Y mira lo que a ellos les pasó también. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el más profundo, y les aseguró los pies con el cebo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estos hombres no estaban abatidos, estos hombres no estaban dormidos, estos hombres no estaban desesperados. ¿Saben lo que estos hombres estaban haciendo? Estaban orando, estaban cantando himnos, estaban dando alabanzas al Dios vivo. Y es que esta es la actitud que Dios quiere de su pueblo, es que esta es la actitud que Dios quiere de sus hijos, es que esta es la actitud que Dios quiere de todo aquel creyente que predica su palabra y está pasando luchas y pruebas. Dios no quiere que te estés quejando, Dios quiere que estés orando, Dios quiere que le estés dando alabanza, Dios quiere que le estés dando la gloria en el momento más difícil, Dios quiere que estés exaltándole, amén. Déjame decirte que a lo mejor aquellos presos se preguntaban, pero ¿por qué esto? Están dándole la gloria a Dios, porque estos están dándole alabanza a Dios y están pasando un momento difícil. Si están encarcelados, ¿y dónde está su Dios? Pues porque ellos no entendían que ellos habían creído a un Dios vivo. Ellos sí le creían a Dios. Pablo sabía que su ministerio no había acabado ahí. Pablo sabía todavía que tenía mucho trabajo por delante en la obra del Señor, amén. Pablo y Silas sabían que todavía había mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. Y por eso estos hombres sabían que juntamente con la prueba, Dios le iba a dar la salida. Tú tienes que saber, creyente, tú tienes que saber como pueblo de Dios, que siempre van a llegar luchas a tu vida, van a llegar situaciones difíciles, pero que en medio de todas ellas Dios te va a dar la salida y Dios va a obrar de manera sobrenaturales. Y es ahí donde verdaderamente tú vas a conocer el poder de Dios. Es donde ahí Dios va a manifestar, déjame decirte, su poder. Amén. Por eso es que tú no tienes que estar llorando, tú ya no te tienes que sentir abatido. Hoy tienes que tomar a fuerza de parte de Dios, amén. Hoy tienes que reconocer que tú tienes un Dios poderoso, un Dios grande para el cual dice en su palabra que nada es imposible para Dios, amén. Dice en su palabra que Él no conoce un fuerte aún. Y si Él no conoce un fuerte aún, y Dios está contigo, ¿quién contra ti? Déjame decirte que tus adversarios van a huir por 7 caminos. Porque contigo está ese Dios vivo, ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso, el cual aún no conoce la derrota, porque Él lleva a sus hijos y a su pueblo de victoria en victoria y de gloria en gloria, y somos más que vencedores en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y porque todo lo podemos en Cristo, que lo fortalece. Tal vez tú eres alguien que siente que ya no puede más, que dice, es que yo soy débil, es que yo ya no puedo más, es que yo ya no aguanto. La palabra dice, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Y es el día que tú tienes que decir que tú eres fuerte. Dios, que no es por tu fuerza, es en la fuerza de Dios que tú vas a salir adelante, es en la fuerza de Dios que tú vas a obtener la victoria, es en la fuerza de Dios, déjame decirte, que vas a seguir cumpliendo el propósito con el cual Dios te ha llamado. Amén. Y mira qué hermoso, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira qué tremendo, estos hombres dicen que estaban orando, cantando himnos a Dios.
Mira qué tremendo, y los presos oían aquella, déjame decirte que muchas veces la actitud que tú tengas, muchas veces pasando luchas y pruebas, y muchos van a ver a lo mejor que no son creyentes, son inconversos, pero al ver la actitud que tú tienes a pesar de la lucha y la prueba, quizás muchas veces te van a acercar y te van a decir, pero usted qué es lo que tiene, yo lo veo feliz y yo he visto que usted tiene problemas, pero yo lo veo contento todo el tiempo, ¿qué es lo que le pasa? Allí es cuando tú vas a glorificar a Dios, allí es cuando tú vas a exaltar a Dios y vas a decir, es que yo tengo un Cristo vivo, déjame decirle que me llena de paz, me llena de gozo, amén. Un Cristo que si hoy te sientes abatido, Él te dice en tu palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es hoy que tienes que venir a los brazos de Cristo y depositar tus cargas en Él y reposar en Cristo, porque Él es tu callado. Amén. Él es donde reposa tu alma. Amén. Y mira lo que provocó esta actitud de Pablo y Silas. Mira lo que provoca, y esta actitud tiene que provocar, déjame decirte, esta es la actitud que tiene que tomar el pueblo de Dios para provocar, déjame decirte, que Dios obra en tu necesidad, en tu problema. Mira lo que ellos hicieron, oraron, cantaron himnos a Dios, alabaron a Dios, y mira qué es lo que pasa. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué es lo que provocó la actitud de Pablo y Silas? Amén. Que Dios se glorificara de una manera grande, de una manera sobrenatural. Que dice que el epicentro fue esa cárcel. Allí empezó a haber un gran terremoto. Dice que hasta los cimientos de aquella cárcel se estremecían a causa de aquel terremoto tremendo que había habido. Y es que Dios estaba en el asunto. Y es que Dios estaba con Pablo y Silas. Y es que Dios se había agradado de ver la actitud de aquellos dos hijos de Él que estaban haciendo su voluntad, que estaban pasando luchas y pruebas, pero aquellos hombres estaban glorificándole. Amén. Y esa es la actitud que tienes que tener. Tú ya no tienes que estar llorando, ya no tienes que estar abatido, ya no tienes que estar desesperando. Tú tienes que estar orando, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Porque esa es la actitud que Dios quiere que tú tomes. Eso va a mover, déjame decirte, a Dios, a misericordia. Amén. Y sobrevino un terremoto, dice, y mira, dice, y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, se le cayeron a todos las cadenas. Mira qué hermoso. Es que eso provoca cuando tú alabas y bendices a Dios en la prueba, en la lucha. Eso va a hacer que Dios, déjame decirte, se glorifique. Amén. Entonces mira lo que dice siempre en el libro de los Hechos en su capítulo 12. Mira lo que dice. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Empezó aquel ángel a darle instrucciones a Pedro. Así tenemos que hacer nosotros muchas veces. Cuando estés en la lucha y en las pruebas, atiende, déjame decirte, las instrucciones de Dios, que Dios te va a ir dando la salida. Amén. Y mira lo que pasó. Y habiendo pasado, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y aún Pedro, viendo lo que Dios estaba haciendo, que había mandado un ángel, viendo al ángel, él no creía que era realidad aquella situación. Él pensaba que era una visión la que él estaba viendo, y no, era realidad. Amén. Y es que verdaderamente donde tú vas a conocer a Dios, amén, donde Dios te va a abrir los ojos espirituales, es cuando tú estás atravesando la lucha de las pruebas, es cuando Dios más grande te va a usar. Cuando más grandemente Dios te va a usar, y va a usar tu vida, amén. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta, cuando llegaron a esta puerta, amén, ¿qué es lo que pasa? La puerta ya sola se abre. Mira qué tremendo. Dice, daba a la ciudad, ya era la última puerta, la puerta que ya estaba entre la ciudad y la cárcel. La puerta principal, se le puede decir así. Viene la puerta principal y se abre ella sola. Amén. Y salidos, pasaron una calle y llegó el ángel y se apartó de él. Amén. Mira qué tremendo. Déjame decirte de que juntamente con la prueba, Dios te va a dar la salida. Solo es necesario el hecho de que tú ores, que tú tomes fuerza de parte de Dios y empieces a adorarle y a glorificar su santo y poderoso nombre. Amén. Así que si tú eres alguien, déjame decirte, que sientes de que ya no puedes más, que sientes que estás pasando por situaciones difíciles, que sientes que ya no hay salida, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que levantes tus manos y juntamente conmigo, en un mismo sentir, amén, todos en uno, oremos al Padre para que ahora desciendan esas fuerzas de Dios y para que ahora el gozo y la paz del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Amén. Acompáñame en esta, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Dios. En esta hora venimos, Dios, pidiendo, Padre, que tengas misericordia de nosotros. En tu palabra dice que el que pide recibe, que el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y hoy venimos pidiendo, Dios, creyendo que hoy, Padre, va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo.
Úngenos ahora, Dios, con aceite fresco. Quita ahora toda carga, Señor, porque tú llevaste nuestras cargas, nuestras dolencias. Y ahora a descender la paz y el gozo de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, somos fuertes en ti. Nos fortalecemos en tu poder y en tu gloria y en tu majestad. Gracias, Cristo, por bendecirnos. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu presencia, de tu paz, de tu gozo y de tu amor en esta hora. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que te aseguro que hoy el Espíritu Santo ha fortalecido tu vida y ha hecho cosas hermosas y sobrenaturales. Así que para mí ha sido un honor el traer el mensaje de Dios dirigido por el Espíritu Santo en esta hora, y que Dios siga bendiciendo a través de la palabra o a través de su palabra tu vida grandemente. Así que Dios te bendiga y bendiciones.